Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hoy voy a referirme a los datos que han saltado en el juicio que se lleva adelante contra quien se cree es uno de los narcotraficantes más poderosos del planeta, Joaquín Chapo Guzmán. Es un proceso caro, con documentación abundante, que tiene que ver con una historia, la historia del narcotráfico escrita con la sangre de sus víctimas, una historia que lamentablemente nos involucra porque una parte de los sectores sociales y de la economía de nuestro país está comprometida con este circuito de producción, distribución y actividad criminal que es el narcotráfico. Bueno, quiero empezar diciéndoles que es un juicio en el que la acusación, es impresionante cómo trabaja la DEA, la policía, la fiscalía en los Estados Unidos. El proceso ha empezado en noviembre pasado, después de 22 meses en los que el Chapo Guzmán ya estaba en condición de extraditado desde México. Es una acusación sustentada en una documentación voluminosa. No son decenas, son cientos de miles de documentos. Solo las escuchas telefónicas suman 117,000 que han sido presentadas ante el tribunal, son grabaciones de audio. Antes de empezar el juicio, la Fiscalía presentó sorpresivamente un paquete de 14,000 páginas que son otros documentos acusatorios contra Joaquín El Chapo Guzmán. Quiere decir que la DEA trabaja, acumula datos, la Fiscalía acumula datos, suma, etc. Pero el instrumento más útil para el convencimiento del jurado son los testigos. Han echado mano a narcotraficantes que están ya desde hace varios años en las cárceles norteamericanas, que han sido miembros del cartel de Jalisco. Es el cartel que encabeza Joaquín el Chapo Guzmán, y que han trabajado con el Chapo Guzmán y que han dado testimonio sobre la actividad criminal. Se acusa al Chapo Guzmán de haber introducido 150 toneladas de cocaína a los Estados Unidos usando violencia desproporcionada. Se lo acusa de 33 asesinatos, pero no son los asesinatos la materia de investigación, ni la Fiscalía tiene que probar los asesinatos, sino lo que se tiene que probar es que Chapo Guzmán era la cabeza del cartel de Jalisco y que ese cartel introdujo a los Estados Unidos 150 toneladas y que la metodología para introducir esa droga pues ha sido el uso desmedido de la violencia. Ahí entran los 33 asesinatos. Bueno, ¿qué dice la defensa? La defensa tiene un abogado muy hábil, Jeffrey Lichtman. Dice que estos testigos en realidad han introducido más droga que la acusada al Chapo Guzmán, que el objetivo de esas declaraciones es reducir sus penas y que por lo tanto son testimonios no válidos, y lo más importante, que el Chapo Guzmán no es el capo di capo del cartel de Jalisco, sino que el hombre que encabeza esta organización es Ismael El Mayo Zambada. Ismael El Mayo Zambada es el único narcotraficante de la crema innata que se ventila en este juicio,
y que aparece como testigos, bueno, es el único que nunca fue detenido por la policía ni mexicana, ni la DEA, ni nadie. Nunca fue detenido. Ismael Mayo Zambada está hace 40 años en el negocio del narcotráfico, pero a diferencia del resto de los integrantes del cartel de Jalisco, mantiene un perfil bajo, se mueve en la misma área que el Chapo Guzmán, son parte de la misma organización, aunque parece con fracciones distintas. Se caracteriza por la discreción, nada de fiestas bacanales, mariachis, prostitutas, no, muy discreto y respaldado en la caridad social, organizaciones sociales. La zona donde se mueve es una zona con mucha pobreza, y el Mayo pues hace obras de caridad, hospitales, escuelas, regalos en Navidad, en fin, y eso crea un escudo social protector que a veces se rompe y a veces no, pero lo concreto es que el Mayo nunca cayó preso. Chapo Guzmán y su abogado dicen que él es el número uno del cartel de Jalisco, que por lo tanto la acusación contra el Chapo es desmedida. Los testigos, bueno, reitero, se han presentado los que fueron crueles, despiadados narcotraficantes, todos en función al cartel de Jalisco. Todos ellos trabajaron en el cartel de Jalisco. Uno de ellos, hermano de El Mayo, que se llama Jesús Zambada, también apodado El Rey. Está pues algunos proveedores colombianos, el Chupeta, por ejemplo, que se llama Juan Carlos Ramírez, que fue proveedor del Chapo Guzmán, enviaba desde Colombia 20 toneladas. La droga sale de Colombia, pero antes de entrar a Estados Unidos, el encargado de introducirla a Estados Unidos es el cartel de Jalisco. Bueno, Chupeta está con el rostro desfigurado de tanta cirugía plástica para cambiarse el rostro. El Chupeta ensombreció al Chapo Guzmán con su testimonio, pues sin que se le mueva un pelo, dijo que él era autor de 150 asesinatos, que le había mandado 20 toneladas de droga cada mes a el Chapo Guzmán, y cuando fue extraditado hace ya 11 años, le dieron 25 años de prisión. Espera obtener con su testimonio una rebaja a su sentencia. Ese es el objetivo, las sentencias. Entonces la defensa dice, bueno, este Chupeta, pues si él mismo confiesa 151 asesinatos, significa que le darán 60 días por asesinato. Al Chapo Guzmán, dice la defensa, para contrastar, le quieren dar cadena perpetua. Bueno, pero ese es el tipo de gente que ha trabajado en el cartel de Jalisco. ¿Qué es lo que salta de estos testimonios? Pues que el cartel de Jalisco inauguró ya hace varias décadas el negocio del sicariato, la matanza, ya sea para enfrentarse a carteles rivales, ya sea para asesinar a supuestos soplones o gente que hace mal el trabajo, o gente que intenta robar un gramo del alijo que les llega para ocultar, en fin, testimonios terribles. Sangre derramada por todos los lados. Cada vez que sube un nuevo narco a dar testimonio, salpica la sangre. El otro tema que salta son los sobornos. La propia defensa dijo que el Chapo Guzmán había sobornado a 2
presidentes, ahora expresidentes de México, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Por supuesto, cada vez que se menciona alguna autoridad, esta sale en un tuit diciendo que es una canallada, que es una mentira. Enrique Peña Nieto, el que salió hace poco de la presidencia, dijo que él había perseguido, capturado y extraditado al Chapo Guzmán y que por lo tanto la acusación era completamente falsa. Ahora, último, en las últimas horas, Alejandro Alex Cifuentes, que es otro narco que ha hecho testimonio, que ha dado su testimonio, ha dicho que el que fuera por un tiempo vicepresidente de Colombia, el coronel jefe de las actividades, se supone, de lucha contra el narcotráfico, el general Naranjo, había recibido sobornos para proteger a la familia de los Cifuentes, que son de Colombia, ¿no? Proveedores del narcotráfico al cartel de Sinaloa, y que entonces Naranjo había recibido plata para proteger a su familia en Colombia, pero que además pagaron a la Fuerza Aérea Colombiana para obtener información sobre dónde los gringos tenían barcos para controlar el movimiento de barcos pesqueros, etcétera, etcétera, dando información. Bueno, esto es la columna vertebral de los testimonios, es que el narcotráfico se mueve no solo a punta de bala y asesinatos, pero también a punta de sobornos. Esos sobornos, es impresionante cómo han perforado a la policía. Policía y ejército se supone los que persiguen al narcotráfico y por lo tanto son los primeros en ser infiltrados, comprados y sobornados. Y si no se someten, pues los matan, no tienen ningún problema. Hay testimonios, entre los testimonios, un relato de un soborno de $500,000 a un juez ecuatoriano para liberar a un capitán del ejército ecuatoriano que era el encargado de transportar droga del Perú hacia Colombia. De Colombia iba a ir a México, pero el trabajo de este capitán era transportar la droga a través del territorio ecuatoriano y dejarla en Colombia en camiones del ejército. Fue detenido y procesado, y el juez que lo procesaba recibió $500,000 para absolverlo por falta de pruebas. Bueno, en Argentina, una de las bandas de narcotraficantes que hizo temblar la ciudad de Rosario, la banda de los Monos, detuvieron a 35 los integrantes de la banda de los Monos, 12 eran policías. Los policías operaron como narcotraficantes usando el propio armamento de la policía. Y en nuestro país, recordemos el caso del general Sanabria, 2011, cae detenido no por acción de la policía ni del gobierno de Bolivia, sino que René Sanabria era el hombre más importante, jefe de inteligencia del Ministerio de Gobierno, había sido el zar antidrogas, que Risa era el que le daba protección al narcotráfico de nuestro país. Nunca se investigó más allá, se quiso decir que él era una persona que trabajaba solo, aunque 15 policías tenían que ser investigados. Lo cierto es que todos los involucrados en el caso Sanabria fueron primero detenidos para el show, luego liberados, reincorporados a la policía y luego ascendidos, entre ellos el jefe de inteligencia departamental. Y luego, el 15,
cae nada más ni nada menos que el comandante de la policía, pero no se investiga. Cae, por supuesto, lavado de dinero porque las casas, los autos que tenía el general Oscar Nina no respondían a su salario, pero el gobierno es obvio que no quiso investigar a quién le daba protección Oscar Nina. Después volveremos sobre este tema, pero queda claro que el narcotráfico trabaja directamente con la policía. Algunas historias estremecedoras a propósito de esto. ¿Qué más sale de este proceso contra el Chapo Guzmán? Que el cartel de Sinaloa, pues el grueso de las matanzas, de la sangre que se derrama, tiene que ver con el control territorial del negocio. Una de las grandes batallas que ha dejado pues un saldo cruel de víctimas tiene que ver con la batalla de dos carteles, este de Sinaloa, encabezado por el Chapo Guzmán y posiblemente el Mayo, con los Beltrán Leiva, que es otro cartel. Uno de los Beltrán Leiva está como testigo y el otro hermano pues acaba de morir de un ataque cardíaco en México. Relatan los que trabajaron con el Chapo Guzmán que la vida del Chapo Guzmán ha sido una vida nómada. Ellos operan, el cartel de Sinaloa opera en el llamado Triángulo Dorado, que es un triángulo que abarca 3 estados, que es una zona montañosa, es el Chapare mexicano. Allí no se produce hoja de coca, se produce marihuana y amapola. La cocaína llega de Colombia y es transportada luego, lo que demanda un gran aparato de seguridad, de transporte, de informantes, etcétera, hacia los Estados Unidos. Pero la producción en esa área, el Triángulo Dorado, es de amapola para la producción de opio. Esa es la incursión del cartel de Sinaloa, el opio. El gobierno ha informado, el anterior gobierno saliente, que ha erradicado 21.000 hectáreas de amapola. Cuentan los que estuvieron como testigos que el Chapo, cuando ve llegar a los erradicadores, pues les manda comida, les manda víveres y les dice que se retiren, y se retiran, ¿no? Es allí donde ha quedado el Mayo, también operando, pero de forma más discreta, que describen que el Chapo Guzmán nunca dormía en la misma casa 2 noches seguidas, que tiene muchas casas donde moverse. Allí en el Triángulo Dorado tiene casas modestas, no son mansiones que llamen la atención, podríamos decir cabañas, pero con todos los lujos posibles, con todas las comodidades posibles, con vidrios en los que pues los campesinos que caminan por ahí o se arrimen no pueden ver qué pasa dentro de esas viviendas. Allí el Chapo recibe a los proveedores colombianos, allí hace los negocios, habla por teléfono caminando a través de, en medio, perdón, de los árboles que rodean las tiendas, etcétera. Otro de ellos, de los testigos, relató que varias de esas casas tenían 3 anillos de seguridad, uno en torno a la casa, otro anillo de seguridad a algunas cuadras y otro a algunos kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. En una de las detenciones últimas se descubrió que tenía 7 casas, todas ellas unidas por túneles, ¿no? A pesar de toda esta seguridad, pues el Chapo Guzmán ha sido detenido en 4 ocasiones y logró escapar en 3 ocasiones. Y estas huidas espectaculares de película reflejan cómo el cartel de Jalisco tenía en el bolsillo a la policía
de los distritos en los que opera el cartel de Jalisco. Las huidas, la primera es espectacular. El 2001 estaba detenido cuando logra salir de la cárcel y resulta que el carro donde está escapando tiene policías que están a ambos lados. El Chapo dice: nos han agarrado otra vez, y el narco que organizó la fuga, que está como testigo ahora en el proceso de Brooklyn, pues le dijo: tranquilo, tranquilo, son todos nuestros. Bueno, el carro de la huida estaba custodiado por policías que iban en moto. Eso ya, pues, como que un poco más le ponen sirenas, y así escapó. Pero luego lo agarraron en la frontera de Guatemala, luego escapa el 2015, escapa en un carro de lavandería, y finalmente en julio del 2015 es esa fuga espectacular, con un túnel que comienza en la propia celda del Chapo. Eso fue imposible, hubiera sido imposible sin la colaboración de la policía. Entre los testimonios se habla de haber comprado al jefe de la policía antinarcóticos, que recibía pagos mensuales. Por supuesto, el apellido ha dicho que es mentira. En fin, pero lo concreto es que el Chapo Guzmán escapó de película en 3 oportunidades, y eso es imposible hacerlo, imposible lograrlo sin la colaboración de la policía. Bueno, el cartel de Jalisco también queda claro que se mueve como una transnacional cualquiera, con departamentos que funcionan en relaciones públicas, pues se contacta con los políticos, soborna a los policías, soborna a los militares, obtiene información, tiene que ver con la compra, el almacenaje de la droga, el embalaje, la apertura de mercados en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero claro, no es una transnacional cualquiera, se mueve en la ilegalidad y por lo tanto tiene un brazo armado, el sicariato, que mata a quien el capo decide que se mate, ¿verdad? Porque no se mueven, rara vez se rompe la cadena de mando. Pero también queda claro que es un cartel de narcotráfico que, a consecuencia de las detenciones y también de las bajas que tiene, porque los otros carteles también le matan gente, tiene una estructura bastante versátil, porque cambian los jefes, cambia la estructura cada vez que cae uno de los capos, etcétera. Por ejemplo, ahora que ha caído el Chapo Guzmán, no ha desaparecido el cartel de Jalisco. El cartel de Jalisco sigue operando, se dice a la cabeza de el Mayo, Ismael Mayo Zambada. Esa estructura, al ser tan cambiante, también es peligrosa para el propio cartel. La otra cosa que queda establecido es la versatilidad del negocio. ¿Cómo transportar la droga a Estados Unidos? Ese es su trabajo, meterla a Estados Unidos. Ese es el oficio del cartel de Jalisco. Pues lo hacían en aviones, no tenían ningún problema, compraban aviones en Estados Unidos sabiendo que podían caer, plata es lo que les sobra, pero la DEA se entera que van a transportar en aviones, hace controles, no hay ningún problema, entonces cambian a barcos, a pesqueros. La DEA empieza a controlar los barcos pesqueros, los barcos comerciales o lo que sea, cambian a submarinos. Hay control de los submarinos, pues en fin, cambian. Hasta han optado por el tráfico de hormiga, meten 200 kilos en un día a través de 10 vehículos, 20 kilos en cada vehículo. Dicen, es muy efectivo porque si cae un vehículo solo perdemos 20 kilos, no los 200.
tienen pérdidas. Hay un relato, por ejemplo, de un barco pesquero que llevaba 200 kilos de droga, calculado una fortuna, pero el capitán se drogó, se pasó en drogas y hundió el barco, una pérdida terrible. Igual lo iban a matar, ¿no? Por la pérdida lo matan. Aquel que comete un error lo matan. Como el ingeniero de sistemas, porque en las montañas tienen que tener comunicaciones y este ingeniero que instaló el sistema de comunicaciones se asustó, lo persiguieron, pensaban que estaba colaborando con Estados Unidos y al final terminó realmente en los Estados Unidos protegido por las autoridades de ese país. En fin, tienen bajas, no funcionan como un reloj suizo, tienen errores que les cuesta vidas y claro, pérdidas enormes para un negocio inmenso. La cantidad de dinero que mueven, se calcula, por lo menos la acusación dice que el Chapo mueve el 25% de la droga que se consume en los Estados Unidos. Eso es muchísimo, muchísimo. Se habla de miles de millones de dólares que generan, se habla de 14.000 millones de dólares al año que mueve el negocio. Narcos dijeron, bueno, pero descuente el costo de operación. Bueno, son empresarios en ese sentido. Queda claro también que los del cartel de Jalisco son el cartel más antiguo, los que más droga introdujeron a los Estados Unidos. Podríamos decir que es el cartel que más peso tuvo, pero está cuesta abajo en su rodada. Hay otros carteles, y aquí menciono algunos datos que han salido a través de análisis de periodistas que han trabajado esta materia, a propósito del juicio al Chapo Guzmán en Brooklyn, Nueva York. Los Zetas son un cartel que salta a la vista por la crueldad. Los Zetas sí trabajan con el narcotráfico, con la cocaína, pero no es precisamente su especialidad. Los Zetas han trabajado con la extorsión, con el secuestro, con el tráfico de migrantes. Los Zetas se caracterizan por ser una sumatoria de pequeñas organizaciones, bueno, pues por ahí no son tan pequeñas, que usan el nombre de los Zetas, ¿verdad?, como una marca registrada, como una franquicia. Nadie puede decir que es de los Zetas sin pagar franquicia. Es la unión de decenas, de cientos de bandas pequeñas. Los Zetas, su especialidad ha sido la extorsión, los crímenes, los secuestros, en fin, hacen mucha plata a través del terror, precisamente porque son bandas pequeñas que trabajan con esa franquicia, la de los Zetas. Hay un testimonio tremendo ocurrido, organizan masacres, ¿no? Se creía que 3 integrantes de los Zetas habían traicionado y se habían apropiado de 10 billones de dólares en droga, y entonces hicieron un operativo en una localidad que se llama Allende, a 60 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Fue a las 5 o 6 de la tarde, entraron con una camioneta a un rancho, ¿no? Destrozaron el portón y empezó la masacre. Cuerpos, se encontraron 48 cuerpos, pero se cree que han muerto unas 300 personas, la mayoría de ellas, obvio, desaparecidos. La masacre fue brutal, duró más de 48 horas, Allende fue tomada por los Zetas, y lo más interesante, esta historia la conocimos
la actuación de los policías, la conocimos porque tuvieron en el Alto una actuación parecida, no igual, pero parecida, con motivo del incendio de la alcaldía del Alto. Pues la policía de Allende dejó de patrullar, tenían 20 agentes que se hicieron pepa inicialmente para dar paso a la incursión de los sicarios. Las llamadas de emergencia no fueron atendidas por la policía, los gritos de auxilio no fueron atendidos por la policía. La policía apareció al final de la matanza para agarrar a los sobrevivientes que intentaban escapar y los entregaban a los Zetas para que termine la matanza. Solo hubo 2 sobrevivientes en Allende, 2 niños, uno de 5 y otro de 3 años. Así operan los Zetas. Hay otro cartel que es importante mencionar y lo hago subrayando, y tiene que ver con un cartel que es el que va a controlar el narcotráfico, es una nueva generación, el cartel de Jalisco Nueva Generación. Usted ha debido oír, aunque sea de pasada, es porque algo nos tocó. El cartel Jalisco Nueva Generación son de Michoacán, pero luego vinieron los Zetas y los corrieron, de tal modo que operan en otros estados, pero tienen a los Zetas como enemigos mortales. Inclusive organizaron un brazo armado para seguir matando a los del cartel de los Zetas. Bueno, empezó con el padre, que lo apodan como Maradona, ¿no? Porque se llama Armando. Entonces, él hizo el cartel de Milenio, inicialmente, el cartel Milenio, que en pugnas internas luego uno de los guardaespaldas, sicario del capo, del padre de Roberto, se casó con una de sus hijas y agarró la manija del cartel y junto con uno de los hijos, Eric, armó el cartel Jalisco Nueva Generación. No solo contratan sicarios, pero también jóvenes financistas, especialistas en economía, etcétera, porque ellos inicialmente no entraron a competir con el cartel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, sino que se dedicaron pues a la marihuana abundante en México, a la droga sintética, y subrayo esto, por supuesto al tráfico de droga en Estados Unidos, marihuana, amapola, que es lo que se está produciendo en México, a la droga sintética a través de la efedrina y claro al tráfico como actividad secundaria, el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Bueno, el cartel de Jalisco Nueva Generación son 18 hermanos. Les dicen los queenies, como los quis, los conejos que se reproducen masivamente, los queenies les dicen, ese es su apodo. Y han dejado atrás la conducción del padre y el cartel llamado Milenio, y ahora hacen grandes inversiones, lavan el dinero invirtiendo en modernos supermercados. Para eso necesitan jóvenes que hagan estudios de rentabilidad, en fin. Por eso es la nueva generación, y el propio gobierno mexicano, el anterior gobierno saliente, dijo que, ojo, el cartel de Jalisco es ahora el cartel más importante en México. Y hago un subrayo, la actividad de la efedrina. La efedrina fue un escándalo en la Argentina. Uno de ellos, Gerardo, se llaman González Valencia, 18 hermanos. De los 18, 5 están detenidos en distintas partes, algunos en México, uno en Brasil, procedente de Bolivia, otro en el Uruguay. Bueno, este detenido en el Uruguay
Gerardo González Valencia, en realidad vivía en un lujosísimo departamento de Puerto Madero en Buenos Aires. Cuando él llegó en 2008, la efedrina, que era legal, había sido prohibida en México. Entonces, el cartel de Jalisco Nueva Generación se traslada a la Argentina, donde la importación de efedrina es legal. La efedrina es la materia prima para la metanfetamina que se exporta ilegalmente a Estados Unidos, donde hace estragos entre sus consumidores. Gran demanda, estas son las drogas sintéticas a las que se dedica el cartel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, la efedrina tuvo un desenlace terrible, un triple asesinato de la industria farmacéutica criminal. En Rosario todos los farmacéuticos se metieron al negocio de la efedrina, pero no solo en Rosario, pero también en Buenos Aires. 3 muertos, uno de ellos Forza, que había dado sus suculentos aportes para la campaña de Cristina Kirchner el 2007, cuando cae Martín Lanata, autor material de este triple asesinato. Resulta que en una entrevista con el periodista del mismo apellido Lanata, dice que el autor material, el que ordenó el crimen, era la mano derecha de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández. Estalló un escándalo tan grande por la efedrina, es decir, se puso en evidencia que había una tolerancia a los volúmenes impresionantes de importación de efedrina, que allí operaba el cartel de Jalisco Nueva Generación con Gerardo González Valencia, que después es detenido cuando vacacionaba en Punta del Este, en el Uruguay, está en trámite de extradición hacia los Estados Unidos. Bueno, esa es una de las actividades del cartel de Jalisco. ¿Por qué esto es importante para todos nosotros? Porque uno de los hermanos, José González Valencia, radicó en Santa Cruz cómodamente durante 2 años. Obtuvo papeles bolivianos, y esto es imposible sin la colaboración activa de la policía, y no sé si solo de la policía o esferas superiores. José González Valencia ya estaba buscado hace ratísimo por la Interpol, de tal modo que, aunque con nombre falso, sí, para obtener su carnet de extranjería, pedían informe, como se hace de rutina a la Policía Internacional, saltaba al tiro que era uno de los narcos más buscados del planeta. Pero no, tuvo protección, encubrimiento, se movió tranquilamente, y cuando fue a vacacionar ese diciembre a Fortaleza, en el Brasil, la policía brasileña no tardó pues ni un día en detenerlo, y ahora está en proceso de extradición hacia los Estados Unidos. Es parte de este poderoso cartel de Jalisco, Nueva Generación, que se está convirtiendo en el cartel más poderoso del planeta. ¿Qué se dijo del cartel de Jalisco en Bolivia? Que se había comprado un equipo de fútbol en Santa Cruz. El acusado de haber comprado ese equipo de fútbol, es decir, el palo blanco del cartel de Jalisco, fue detenido en noviembre y liberado en diciembre. Aparecieron las fotos de él con el ministro de Gobierno en toda pose, es decir, fiestas, etcétera, etcétera, amigazo del ministro de Gobierno. 1 mes duró en la cárcel el presunto socio nacional local del cartel de Jalisco. Pero no solo es indicio, sino que uno de los capos, uno de los 18 hermanos que integran la cúpula del cartel de Jalisco, estuvo viviendo en Santa Cruz sin que nadie lo molestara. Esto es muy
muy, muy grave, porque si usted hilvana los datos, y ya no le hablo que cayó tal militante del MAS, que fue detenido el dirigente de los Che Guevaras en San Paulo, no, le estoy hablando de pesos pesados, le estoy hablando del cartel de Jalisco, le estoy hablando de que uno de sus miembros radicó en Santa Cruz, le estoy hablando de que se compraron un equipo de fútbol, de que el palo blanco del cartel de Jalisco no estuvo ni un mes preso, le estoy hablando de que el comandante de inteligencia y zar de la lucha contra el narcotráfico, Sanabria, en realidad trabajaba para los narcos, le estoy hablando del comandante de la policía, Oscar Mina, que trabajaba para los narcos, y nada de esto se investiga. El gobierno lo único que hace es decir que los carteles mexicanos no operan en el país, es decir, tapemos el sol con un dedo, y resuelto el problema, pero el problema no está resuelto, claro, y el riesgo es esto, los ríos de sangre que deja el narcotráfico en su actividad criminal. Lamentablemente, la legalización de la hoja de coca del Chapare, garantizando la materia prima para esta actividad ilegal, pues garantiza que estos narcotraficantes que controlan el mercado internacional, que controlan la cocaína que va a la Argentina, que se ha convertido en el principal consumidor de América Latina y que además va hacia Barcelona y Canadá, que esos son los mercados que salen de la Argentina, pues los proveedores están en nuestro país, lamentablemente. Le agradezco mucho su atención, me despido de ustedes, otro informe especial mañana en Radio Cabildeo Digital. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.